Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Me hacía mucha ilusión este capítulo porque es una historia que yo creo que has escrito, bueno, iba a decir este año, en 2021, me refiero a que ha sido hace unos poquitos meses, y me gustó muchísimo cuando la leí. Me encantó, me pareció una historia totalmente desconocida, que de esas historias que yo te digo siempre, ¿de dónde sacas esto? ¿Cómo te has enterado de esto? Porque de verdad que me gustó mucho. Es muy evocadora y además está protagonizada, Curro, por una de nuestras mujeres predilectas en este podcast. A mí me hizo también mucha ilusión y tengo que decir, ahora después diremos la identidad de nuestra protagonista, que Ujú. esta en concreto, bueno, ya me sonaba un poco de antes, pero no tenía casi referencia y me la terminó de descubrir Mar Rubio, que hemos hablado alguna vez de ella, es la gerente de Cultopía, que hace unas rutas fabulosas por la ciudad, por la Crista de los Condes de Buenavista, bueno, cuando se podía visitar, por el cementerio de San Miguel, bueno, por un montón de lugares, no solo de la capital, sino también de la provincia. Recomiendo la visita, por ejemplo, al cementerio de Casa Bermeja. Bueno, total, que haciéndole una entrevista en verano, pues me puso sobre la pista de esta historia que vamos a contar hoy y dije, bueno, nada, tardé una semana en documentarme y en escribirla y lleva razón que para mí también fue especial porque, como digo, está protagonizada por una de nuestras mujeres favoritas, que no es otra que Trinidad Grun, la gran y la desgraciada Trinidad Grun. Exactamente, la gran Trinidad Grun. Déjame que haga un paréntesis por lo del cementerio de Casa Bermeja, que es súper recomendable, que lo tenemos a tiro de piedra de Málaga y que lo conozco bien porque tengo familiares ahí enterrados y de verdad que es una maravilla de sitio y que merece la pena pasarse por allí porque es curioso y es lo que he hablado muchas veces, que tenemos que poner en valor también a los cementerios de Málaga, que parece que en España no tenemos esa cultura como si hay en Inglaterra, pero Es es que es una curioso. pena, es una pena. En Ujú. el mundo anglosajón sí que se considera el cementerio como parte de ese itinerario cultural e histórico y aquí todavía, especialmente en el sur, Sí, sí. tenemos vinculada la cultura de los cementerios un poco al yuyu, ¿no? A la muerte y bueno, sí, lógicamente, pero se esconden tantas historias en los cementerios que merece la pena que sean reivindicados como espacios vivos, si se me permite la expresión, ¿no? En Claro. Málaga tenemos el cementerio inglés, qué decir del cementerio inglés, ¿no? Hemos hablado muchísimas veces de él, y el cementerio de San Miguel, el cementerio de Sayalonga también, que está protegido, pues son lugares absolutamente fabulosos, el cementerio de Casa Bermeja. Sí, sí. Y bueno, desde aquí animar a la gente a que cuando haya visitas culturales o momentos de estos que se hacen también dramatizaciones, por ejemplo, ahora mismo tengo en la cabeza muchas que se hacen en el cementerio de San Miguel o en el cementerio inglés, que acudan porque es fabulosa la historia y sobre todo lo que hemos comentado también aquí muchas veces, Curro, pues nos protege de, bueno, de alguien que de repente quiera llegar a la parcela esplendorosa del cementerio inglés en la avenida de Prie y proponer algún proyecto, bueno, que termine con toda esa historia, ¿no? En Pues cualquier sí. caso, nuestra protagonista de hoy, que es Trinidad Grun, está enterrada precisamente en el cementerio de San Miguel, en el Panteón de los Heredia y bueno, pues su historia también se conoce cuando va a visitarla allí in situ, ¿no? Totalmente, porque vamos a volver, como decíamos, a esa historia de Trinidad Grun, que es la gran protagonista del podcast de hoy, otra vez, y digo otra vez porque ya hicimos un capítulo sobre ella en el que hablamos de quién fue Trinidad Grun, y yo quiero que tú me lo describas muy brevemente para poner un poco de contexto a la gente y saber de quién estamos hablando realmente. Pues mira, Trinidad Grun fue una de las mayores benefactoras de nuestra ciudad, de la ciudad de Málaga, muy querida por la gente. Su muerte, además, voy a empezar por su muerte para que la Ujú. gente ponga un poco en contexto cómo se la quería. Generó un duelo importantísimo en la ciudad, incluso las autoridades de la época, antes de morir, le ofrecieron que fuera enterrada en la catedral. Ella era una mujer sencilla, a pesar de su origen noble, y quiso descansar para siempre al lado de su marido en el Panteón de los Heredia del cementerio de San Miguel. Como decía, una de las mayores benefactoras, bueno, pues que tuvo la oportunidad, o quizás yo creo que también eso le vendría de cuna, Curro, de volcarse en las causas benéficas, pues cuando su vida fue azotada por una serie de desgracias absolutamente tremebundas, si me permiten la expresión, porque ahora cuando la recuerde la gente va a estar de acuerdo conmigo. Ella, como te digo, nació en Sevilla en el año 1821, es de un origen noble, su padre era cónsul de Prusia en Sevilla, terminan en Málaga y aquí su padre pues establece relación con el industrial de la época.
que también hemos hablado aquí muchísimas veces de él, con Manuel Agustín Heredia, hasta el punto de que se produce también un poco esa curiosidad de la que hemos hablado muchas veces en los podcasts, que además de las alianzas empresariales que forjaron los padres, bueno, pues también hubo una alianza a nivel personal porque los dos hijos de Manuel Agustín Heredia, Manuel y Tomás, se casaron con las dos hijas del padre de Trinidad Grun, que se llamaba, bueno, Trinidad Grun y Julia. El padre se llamaba, lo tengo por aquí, se llamaba Federico Grun, y era una saga originaria de Hamburgo. Bueno, pues con esa alianza totalmente forjada, pues se esperaba de la vida de doña Trinidad pues que fuera una vida acomodada, en la esplendorosa Alameda, en ese lugar, ¿no? Donde De se luces, ¿no? cocía. Sí, sí. Sí, absolutamente. De hecho, se le llamaba la oligarquía de la Alameda. Esos lugares pues, donde se cocían todas las grandes decisiones que posteriormente afectaban a la ciudad. ¿Qué ocurre? Pues tenemos una Trinidad Grun joven, recién casada, casi recién casada con Manuel Agustín Heredia Livermore, que era el primogénito del industrial, y de su mujer Isabel Livermore Salas. La vida le sonreía, tenían 2 hijas pequeñas maravillosas y el tercero venía en camino cuando, bueno, pues Manuel, que era un tipo que tendía a la depresión y al tormento, ¿no? Si se me permite la expresión, pues hay un accidente en una cacería en Motril. Muchas de las crónicas, bueno, pues dicen que fue un suicidio y Manuel, pues muere. Ella en ese momento tiene 31 años, como te digo, 2 hijas pequeñas y el tercero en camino. Bueno, y si esa no hubiera sido suficiente desgracia, pues cuando su hijo pequeño Manolito nace, lo someten a una operación, bueno, no especialmente complicada de garganta, y a los 4 meses pues el bebé muere. Imagínate ese golpe a los pocos meses de la muerte de su marido. Ella, bueno, pues la familia la anima a que se vaya a Sevilla, donde tenía mucha familia, para, bueno, para despejarse, para que le abrazaran, ¿no? En ese dolor. Se embarca en el vapor Miño con sus 2 hijas, con 2 cuñadas y con parte de su servicio. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que hay un naufragio del vapor Miño, mueren sus 2 cuñadas, muere una de sus doncellas y sus 2 hijas, pues en un principio Trinidad Grun logra retenerlas contra su pecho, pero finalmente un torbellino que se genera por el naufragio pues termina engullendo a sus 2 hijas pequeñas en el mar. Ella se salva porque llevaba puesto un vestido que se quedó enganchado en una de las partes del barco, pero bueno, te puedes imaginar, Curro, en pocos años, en el tiempo de 4 años aproximadamente, se suicida el marido, muere su bebé y en ese naufragio pues termina de perder a sus 2 hijas, ¿no? Entonces, bueno, pues sola y en el más absoluto desamparo emocional, pues ella se vuelca de manera muy, muy, muy intensa en las causas sociales de Málaga, en ayudar a los más desfavorecidos. Ella funda el Asilo de los Ángeles, el Asilo de San Manuel, y emprende una serie de acciones en pro de las clases más modestas, de los más desfavorecidos, pues que al final pues la convierten en una persona absolutamente querida y de relevancia en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, de esa historia que he querido, bueno, extenderme un poco para que la gente sea capaz de ver el perfil de esta, Claro. de esta mujer de hierro, o sea, porque cualquiera en su situación, bueno, pues se moriría de la pena, ¿no? Se dejaría morir. Bueno, pues ella tuvo la oportunidad de esa segunda vida, no solo con las causas sociales, sino con la historia que vamos a contar hoy, que no es ni más ni menos que Trinidad Grun convertida en una empresaria en un lugar remoto por entonces de la provincia, como es Carratraca, y bueno, y la responsable, me decía Marrubio cuando me contaba la historia, que este titular se entiende muy bien, la responsable de poner en marcha el primer todo incluido de la historia de Málaga en el turismo. O sea, imagínate tú la importancia, ¿no? Exactamente, porque Y de hemos hecho esa una historia introducción. vamos a hablar hoy. Exactamente, hemos hecho una introducción un poco más larga de lo normal, pero es que necesitamos poner en contexto la gran figura de Trinidad Grun, para hablar precisamente de lo que tú estabas diciendo, de Trinidad Grun como la primera empresaria del todo incluido. Y ya me parece a mí difícil, Ana, pasar a la historia por un motivo, o sea, que ya el hecho de toda esa obra social y esa inversión en proyectos sociales que hizo Trinidad Grun, me parece ya destacable, pero hacerlo además por un segundo motivo, como es esa
forma de ser pionera en el Sí, esa turismo rural segunda en Málaga, vida. Ujú. me parece ya, vamos, de mucho mérito, o sea, de alguien especial, ¿no? Que tiene un don, que tiene una forma de ser especial y diferente al resto en su época. Sí, otra madera. Veo muchas veces, yo muchas veces me pregunto, y es una conversación que he tenido pues, con mi, por ejemplo, con mi abuelo un montón de veces, ¿no? De esa resiliencia y esa. Yo creo que, no sé, los jóvenes, bueno, yo ya no me considero joven, ¿no? Pero las generaciones de hoy no tenemos esa madera de aguantar y de ser capaces de sobreponernos a tanta desgracia, te digo así en general, ¿no? Fue el caso de Trinidad Grun, que, como te digo, vivió una segunda vida y que encontró en Carratraca, pues a mediados del siglo XIX, ese remanso de paz del que recuperarse en parte de esa desgracia, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí en ese lugar, pues vislumbró la oportunidad pues de empezar, quizás sin ella saberlo, ¿no? Pero Ujú. sí que es cierto que era una mujer emprendedora, pues de empezar con ese proyecto empresarial, porque bueno, hay que recordar que la villa de Carratraca en la segunda mitad del siglo XIX era muy conocida porque, bueno, por sus balnearios con agua sulfurosa y mineromedicinales, Ujú. que, bueno, que atraían a todo tipo de público, pero sobre todo a la burguesía malagueña, bueno, pues que allí se relajaban, se iban de fin de semana o incluso durante épocas completas, durante estaciones completas para recuperarse de la polución de la ciudad, ¿no? Cuando me contaba más Rubio la historia, me decía, bueno, es que hoy todos tenemos en la cabeza de Málaga como una ciudad de sol y playa, una ciudad turística, saludable en principio, ¿no? Claro, Pero estamos hablando de una Málaga que tenía absolutamente todo el litoral, Curro, ocupado por las chimeneas, por las fábricas. exactamente, claro. Hemos hablado aquí muchísimas veces, bueno, pues de la zona de Welling, de toda esa zona oeste, incluso en la Malagueta también había fábricas. Bueno, y eso quieras que no, pues terminaba por impactar en la salud de la gente y no era extraño que, bueno, que los médicos te invitaran a retirarte en el caso de que pudieras, porque eso lo podían hacer las clases más pudientes, los pobres de familias modestas, bueno, pues se tenían que aguantar allí con la polución, pero sí que es cierto que, bueno, que doña Trinidad y los de su clase, pues se podían permitir, pues retiradas más o menos extensas en lugares como el balneario de Carratraca. Ella se retira allí para curarse el alma, ¿no? Y allí, pues, pone en marcha esa idea, porque también era un hecho que al segundo día en el balneario de Carratracá, pues ya lo tienes todo hecho, ¿no? Ya te aburres y necesitas más, ¿no? Entonces, Claro, la bueno, cuestión pues, es esa, ¿no? Que ella supo que se claro. enamoraría de ese entorno, querría invitar a más gente a ese lugar de Carratraca y se dio cuenta, pues, que era una experiencia que, lo que tú estás diciendo justo, que a ese tercer día tú ya necesitas un poco de ocio, un poco de actividad, ¿no? Claro, De además los ella jóvenes. ella ella era un imán para esa zona Ujú. porque era una mujer ya muy conocida y muy, asentada en toda la burguesía malagueña. Entonces, esa burguesía, pues, iba a Carratraca animada por doña Trinidad, ¿no? Entonces, bueno, a ella se le ocurre la idea de impulsar, por supuesto, sin esa idea del todo incluido, pero sí impulsar una especie de de alternativa de ocio, pues, que permitiera, una vez que te acababas de dar el baño en Carratraca, entretenerte, ¿no? Entonces, bueno, pues esa alternativa la encuentra ella en la vecina cueva de Ardales. Estamos hablando del año 1831, unas décadas antes, en el año 1800, perdón, no estamos hablando de 1831, estamos hablando de mitad de siglo, ya Ujú. aproximadamente en torno a los años 50, unas décadas antes se había descubierto la cueva de Ardales. Bueno, y ella considera que es una buena opción que después de darte los baños, pues que la gente pueda ir a visitar esa cueva de Ardales, que bueno, que había tenido ya un gran impacto entre la comunidad científica y que gracias a esa iniciativa de Doña Trinidad, pues terminó por ser la primera cueva de España, la primera cueva de prehistórica en ser explotada de manera turística, ¿no? Claro, ahí surge, digamos, un pack de todo incluido, que lo que incluye es esa estancia en Carratraca, más la experiencia del balneario, más una visita a la cueva de Ardales, que como estás diciendo, es una cueva prehistórica, o sea, no es una cueva más, sino que es una cueva con pinturas y con un pasado que hablamos de Claro, que miles y miles de claro, tiene años. pinturas de 66.000 años de historia, ¿no? Y están catalogadas además como una de las más antiguas de las que hay conocimiento. Exactamente. Y tú estabas diciendo, pues, que la gente va a visitar esas cuevas, pero claro, esas cuevas no eran de fácil acceso tampoco y necesitaban una condición, ¿no? Un acondicionamiento para que la gente pudiera visitarla. Y de eso es de lo que se encarga Trinidad Grum.
Efectivamente, Curro, ella, bueno, pues abre adecenta un poco la cueva en la medida de las posibilidades, intenta despejar un poco los caminos y construye una escalinata de acceso a la cueva, que al fin y al cabo era una gruta, tal y Ujú. como se entiende. Y entonces, bueno, pues pone en marcha ese paquete que permitía estancia en la villa y el balneario y visita a la cueva por 4 reales, una peseta. Y entonces, bueno, pues la gente iba allí de visita a la cueva o en burro o en caballo, y allí una vez, en Ardales, bueno, pues una especie de guía turístico durante 2 horas, pues le explicaba las singularidades de esta cueva que, como te digo, tiene pinturas rupestres de 66.000 años de historia. Y bueno, después un dato curiosísimo, que era que allí, posteriormente las visitas, una vez que salían de la cueva, se les permitía firmar en la piedra, en una de las piedras, en la llamada Galería de los Laberintos. Hoy eso está considerado una aberración. Imagínate tú si se te ocurre pintar, imagínate, en una pared de la cueva de Nerja, inmediatamente Sí, 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 sí. detenido, ¿no? Pero bueno, pero en aquella época se permitió, y eso después con los estudios también de los especialistas, ya un poco posteriores, pues también, bueno, pues te deja una imagen bastante nítida, o al menos una parte de esa historia de los ilustres visitantes que tuvo la cueva de Ardales antes de ser considerado un templo a conservar, ¿no? Claro, es que me Y parece después, entre dramático y maravilloso también que, por ejemplo, claro. no sé si es el caso, pero que estuviese, por ejemplo, Amalia Heredia, que era su cuñada, y que estuviese también una firma o un no, es un Pues escrito, ¿no? Su probablemente pues nombre. probablemente Amalia Heredia iría a visitarla, Claro, porque es como tú curioso, bien dices, eran ujú, cuñadas. Sí, sí, Amalia Heredia era una de las hijas queridísimas de Manuel Agustín Heredia, que tuvo muchos hijos más allá de Manuel y Tomás, ujú. y además tuvieron muy buena relación en vida, y probablemente Amalia Heredia, la gran Amalia Heredia, sería una de las que fuera de visita allí a Carratraca a Sí, ver a sí, su a su cuñada. y Ujú. descubrir esos nombres, ¿no? En esa columna, que es lo que tú decías, que es Sí, algo sí, sí. dramático a nivel de conservación, pero que a día de hoy también nos da unos datos que son bastante interesantes. Es lo que comentamos muchas veces, Curro. Al final, la historia no la puedes analizar con la óptica que tenemos hoy en día, Ujú, porque muchas cosas serían absolutamente impensables y nada, absolutamente descartables. Pero bueno, claro. hace más de un siglo, pues eso estaba bien visto y se consideraba, ¿no?, como algo chic y una deferencia con los ilustres visitantes, ¿no? Allí en la cueva no solo había visitas, esas visitas convencionales más turísticas, sino que doña Trinidad, bueno, pues ya que estaba, y además, de hecho, ella adquirió la cueva, Ujú. y probablemente muchos de los que nos estén escuchando hayan escuchado ya que la cueva de Ardales también es conocida como la cueva de doña Trinidad, en recuerdo a ella y también porque ella llegó a ser la propietaria de la cueva. Como te decía, no eran solo las excursiones, sino que también se contemplaba cierta diversión dentro de la cueva. Entonces, bueno, pues doña Trinidad organizaba algunos espectáculos flamencos para la aristocracia, y después eran muy conocidas también, Curro, 2 fiestas al año, que eran por San Juan y por fin de año, que eran fiestas que se organizaban en la cueva durante el día, pues con todos esos amigos, importantes que iban a visitar a doña Trinidad. Claro, Así eso que es ahí una tienes ya maravilla. casi, casi el paquete turístico, ¿no? El paquete turístico entre Ardales y la villa de Carratraca, pues donde también, nuestra empresaria fabulosa, pues organizaba, corridas de toro una vez a la semana, también había casinos y seguían también, pues, espectáculos de todo tipo, ¿no? De música, flamenco, pues, para amenizar la estancia allí en Carratraca y en Ardales. Estabas diciendo tú hace un ratito que ese pack costaba 4 reales, que es una peseta, y que a su vez es, a día de hoy, menos de un céntimo. O sea que era Sí, una fíjate. diferencia espectacular, ¿no? En lo que hoy podemos comprender como ese ocio, ese turismo rural, pero que nos habla también pues, de la realidad de esa época. Por otra parte, también quería decirte que la fama de Doña Trinidad Grun en Carratraca se fue apagando a partir de 1896, que ya hemos dicho que fue el año de su muerte, pero todavía queda un sello de Doña Trinidad Grug en Carratraca y un sello muy representativo para todos. Pues sí, Curro, es nada más y nada menos que la sede que ocupa hoy el ayuntamiento, que es un palacio neomudéjar precioso. En las notas que solemos dejar después del podcast, hay una foto donde se ve muy bonito. Allí se alojaban ella y sus sobrinos y los familiares que llegaban. Después ella buscó
Sí que es cierto que buscó también otras ubicaciones para que pernoctaran sus visitantes, pero ese Palacio Neomudéjar es esplendoroso, se conserva hoy muy bien y, como te decía, es la sede del ayuntamiento, ¿no? Ella quiso dejar también otra huella en Carratraca porque construyó una ermita, aquello también, bueno, aquello y otras muchas cosas le valió el título de hija predilecta de la localidad, pero Curro, el infortunio volvió a perseguirle, construyó la ermita y el día antes de la inauguración un rayo la destruyó. Entonces, bueno, de verdad que la pobre doña Trinidad ya no podía ser más, bueno, Sí, sí, íbamos a decir gafe, desdichada, pero desdichada. desdichada, vamos a dejarlo en eso. Sí, sí, es cierto que tuvo una vida complicada, ¿no? De muchos infortunios, pero yo creo que al mismo tiempo a muchos nos hubiese gustado tener una vida a la mitad de interesante de lo que ella Sí, tuvo y de lo que pudo hacer absolutamente. y Bueno, era disfrutar. una mujer también, bueno, una mujer fuerte mentalmente también, lógicamente tenía una fe muy arraigada. Ella siempre, desde que murieron su marido y su hija, siempre vistió de luto, nunca más llevó esos ropajes fabulosos que llevaban otras damas de la época. Y bueno, y pues cuentan las crónicas que esa fe y esa manera de buscar sentido, otro sentido a su vida fue lo que terminó de salvarla, ¿no? Dentro de aquella desgracia. Pues ya solo nos queda en recuerdo a doña Trinidad Grun, que se visite esa cueva, que se visite Carratraca, Ardales, y lo que hubiese disfrutado también ella hoy viendo, por ejemplo, el Caminito del Rey, ¿no? Bueno, Ese proyecto de lo que hoy imagínate, es, ella hubiera exactamente. hecho ahí un super pack turístico que ya está en Totalmente. marcha, pero hubiera Sí, sí, sido sí. una de las visionarias absolutamente de ese caminito. Sin duda, así que nada, dos pueblos de Málaga muy cerquita también para visitar y para recomendar, que nosotros no nos cansaremos de recomendarlo y de decirlo, que Málaga tiene mucho por descubrir más allá de Sí que es de la verdad capital. que muchas veces hablamos de la capital, pero es que vivimos en una provincia privilegiada, ¿no? Lo tenemos todo. Tenemos costa, tenemos montaña y tenemos una zona del interior que es una auténtica maravilla, ¿no? Y qué decir Totalmente. ahora también de esa zona de la serranía, que recientemente el Parque de Sierra de las Nieves La acaba Sierra de de las ser Nieves. declarado Parque Nacional, que es la máxima figura de protección y que merece la pena ver y que está en ese entorno, ¿no? Eso Que es, sí, por sí. cierto, le tenemos prometido un podcast que haremos dentro de muy poquitas semanas. Seguro, seguro que sí, que tengo muchas ganas también de Es que conocer también esa historia más a fondo. tiene una historia muy bonita, Sí, porque esa declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves, a pesar de que muchos puedan pensar que es casi, casi una cosa caída del cielo, pues no, pues el trabajo por esa declaración y por esa lucha por proteger ese enclave absolutamente único empezó hace más de 100 años. Tiene protagonistas y nos lo contará además un compañero del periódico que se las sabe todas en el territorio de Sierra de las Nieves, ¿no? Así que pues sí, sí, Ignacio Lillo estará con nosotros muy pronto para contarnos esa historia. prometemos hacerlo pronto, así que dejamos ya esa promesa y nosotros nos escuchamos la semana que viene, Ana. Muy bien, Curro. Pues buena semana y gracias a ti siempre. Gracias. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.